Hoy en Proyectos Militares Españoles presentamos un ensayo de la política expansionista china y su relación con la política española en el presente y en el futuro. China ha seguido una estrategia de expansión geoeconómica basada en la inversión y adquisición de infraestructuras críticas en todo el mundo. A través de empresas estatales y conglomerados vinculados al Partido Comunista Chino, Beijing ha encontrado una solución sencilla: comprar las infraestructuras que necesita. En efecto, en lugar de construir desde cero en regiones desarrolladas, China opta por adquirir participaciones parciales o mayoritarias en puertos, aeropuertos, redes ferroviarias, centros logísticos y compañías energéticas ya existentes, integrándolos en su propia cadena logística global. Este modus operandi le permite asegurar rutas comerciales independientes, sin depender de potencias rivales, y forma parte integral de la iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, lanzada por el presidente Xi Jinping en 2013. La BRI, con sus corredores terrestres eurasiáticos y rutas marítimas intercontinentales, ha canalizado cientos de miles de millones de dólares hacia proyectos de infraestructuras. El objetivo oficial es mejorar la conectividad y el comercio, pero Occidente observa en esta expansión una dimensión estratégica dual, civil y militar. China ha construido o financiado más de 2.000 proyectos en unos 150 países, creando una red logística sin precedentes. Puertos, ferrocarriles, carreteras, oleoductos, redes eléctricas y parques industriales forman parte de este entramado que consolida la influencia china en Asia, África, Oriente Medio y también Europa. Beijing insiste en el carácter puramente económico de la BRI, afirmando que no alberga intenciones militares o geoestratégicas y que su proyecto es una variante globalizadora centrada en el desarrollo de infraestructuras. Sin embargo, analistas y gobiernos occidentales señalan que el éxito de este plan fortalece directamente el sueño chino de revitalización del poder nacional y podría asegurar el liderazgo mundial de China para 2049, centenario de la República Popular. Un aspecto central de la estrategia es el control de infraestructuras portuarias globales. Mediante inversiones millonarias y diplomacia económica, China ha construido la red de puertos comerciales más grande del mundo, con al menos 88 terminales portuarias en 44 países. Según datos de 2023, empresas chinas poseen u operan casi 100 puertos y terminales en más de 50 países, abarcando todos los océanos y continentes. Hace una década China tenía presencia en 44 puertos. Hoy ese número se ha más que duplicado. De los 100 puertos comerciales más transitados del planeta, 32 cuentan con algún tipo de control chino. Esta expansión portuaria proporciona a Beijing nodos cruciales en las cadenas de suministro globales, potencialmente, ventajas estratégicas militares. No en vano, el presidente Xi Jinping ha enfatizado convertir a China en una superpotencia marítima y ha entendido, como señalara el estratega Ma Han, que quien domina los mares domina el comercio y la riqueza mundial. Las compañías navieras estatales COSCO y China Merchants, junto con el gigante portuario hongkonés CK Hutchison, han sido las herramientas principales de esta política. El resultado es que el Estado chino, a través de sus empresas, se ha convertido en el mayor operador de puertos en el corazón de las cadenas de suministro mundiales. Desde un punto de vista estratégico militar, esta red global de infraestructuras brinda a China varios beneficios. Por un lado, garantiza el acceso continuo a materias primas y mercados para la economía china, reduciendo vulnerabilidades, por ejemplo, la excesiva dependencia de rutas controladas por Estados Unidos o sus aliados. Por otro lado, sienta las bases logísticas para proyectar poder militar en ultramar llegado el caso. Aunque China aún está lejos de igualar la presencia militar global de Estados Unidos, ya posee la armada más numerosa del mundo, 370 buques de guerra frente a 291 de la US Navy, y crece rápidamente. En la última década, la Armada del Ejército Popular de Liberación ha pasado de no tener presencia oceánica significativa a mantener destacamentos navales permanentes en el Océano Índico, 6 a 8 buques de guerra en todo momento. Las infraestructuras portuarias bajo su control en Asia, África y Europa le facilitan puntos de apoyo logístico. Varios puertos operados por empresas chinas ya han servido de escala para buques de guerra de la Armada China. Por ejemplo, en julio de 2023 una flotilla atracó en el puerto de Lagos, Nigeria, administrado por China. En definitiva, la expansión comercial de la BRI tiene también importantes implicaciones militares, al proveer a Beijing ventanas de información y plataformas logísticas que podrían usarse para defender sus rutas de suministro, vigilar movimientos de las fuerzas occidentales o incluso, llegado el momento, obstaculizar despliegues navales de Estados Unidos y la OTAN.
No es casualidad, como apuntan analistas militares, que China seleccione para invertir puertos situados en puntos estratégicos críticos, estrechos, vías marítimas angostas, donde podría controlar cuellos de botella globales. Infraestructuras críticas europeas bajo influencia china. Europa se ha convertido en un teatro clave de la expansión geoeconómica china. Aprovechando la crisis financiera de 2008 y la necesidad de liquidez de muchos países europeos, las empresas chinas realizaron un asalto silencioso adquiriendo activos en sectores estratégicos durante los años de austeridad, 2012 a 2015. Como resultado, China es hoy copropietaria o accionista de numerosas infraestructuras críticas en la Unión Europea, incluyendo puertos marítimos, aeropuertos, redes eléctricas, parques eólicos, empresas de telecomunicaciones y logísticas. En palabras de un investigador europeo, en la última década las empresas chinas se han introducido en el accionariado de numerosos proyectos, de forma parcial o total, tales como puertos, aeropuertos, centros logísticos o ferrocarriles, así como en infraestructura energética, lo que ha suscitado crecientes recelos de seguridad. Actualmente, China posee participaciones en puertos de al menos 10 países de la UE, Grecia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia, en ultramar y otros. También ha invertido en aeropuertos europeos emblemáticos, por ejemplo, llegó a tener el 49% del aeropuerto de Toulouse en Francia, y en grandes compañías energéticas, caso de la eléctrica portuguesa EDP, donde la estatal china Three Gorges es accionista de referencia con alrededor del 21%. Estas compras otorgan a Beijing una presencia directa en nodos logísticos y de transporte europeos fundamentales. Por ejemplo, terminales portuarias en Rotterdam, Amberes-Zeebrugge, Valencia o Marsella han pasado parcial o totalmente a control chino, insertándose en la red global de COSCO o China Merchants. En Alemania, la pretensión de COSCO de adquirir el 35% de una terminal en el puerto de Hamburgo, el tercero de Europa, encendió alarmas nacionales y europeas. Finalmente, por presión política, se le limitó la participación al 24,9%. No obstante, incluso participaciones minoritarias pueden dar a empresas chinas acceso a datos sensibles y presencia privilegiada en la gestión portuaria. De hecho, los expertos advierten que disponer de información detallada sobre los flujos logísticos, qué cargamento se mueve, hacia dónde, en qué cadena de suministro crítica, brinda a China la capacidad de coacción económica en caso de conflicto, identificando puntos neurálgicos, únicos proveedores, mercancías estratégicas. China podría planificar sanciones selectivas o interrupciones para debilitar a Europa. El Mediterráneo es un foco especial de la presencia china en Europa. Beijing considera vital esta región por ser puente entre Oriente y Occidente y nexo con África. Un caso paradigmático es el puerto del Pireo en Grecia, puerta de entrada al sur de Europa. En 2009 a 2016, aprovechando la desesperada necesidad de inversiones de Grecia durante su crisis, la naviera estatal COSCO tomó primero la concesión de 2 muelles y luego adquirió el 67% de la autoridad portuaria del Pireo por 368,5 millones de euros. Esta operación, completada en 2016 con compromiso adicional de invertir 350 millones en una década, otorgó a China el control total del puerto más grande de Grecia. El Pireo se ha convertido en el nodo geoeconómico clave de la ruta marítima de la seda en Europa, enlazando Asia con el interior europeo mediante rutas marítimas y ferroviarias. La apuesta china convirtió al Pireo en uno de los puertos de contenedores de mayor crecimiento, sirviendo de hub para mercancías chinas hacia los Balcanes y Europa Central. Pero más allá del interés comercial, el Pireo tiene un claro valor estratégico. Su posición geográfica podría ofrecer a la Armada china una base logística avanzada en caso de necesidad. De hecho, analistas señalaron que el puerto griego, operado por COSCO, podría tener un propósito dual, comercial y militar, facilitando apoyo naval chino para, por ejemplo, evacuación de ciudadanos o protección de inversiones en Oriente Medio y Norte de África. Grecia, miembro de la OTAN, se ha visto así transformada en un potencial caballo de Troya estratégico. Políticamente, Atenas ya demostró su cercanía a Beijing al bloquear en 2017 una condena de la UE a las violaciones de derechos humanos en China, en defensa de sus nuevos socios chinos. En palabras del embajador chino en Atenas, Grecia es un puente entre Oriente y Occidente y nuestro aliado más importante en la región, al que China apoya para que sea fuerte dentro de una Europa fuerte. Además del Pireo, otros puertos mediterráneos clave han atraído inversiones chinas. En Italia, China Merchants Group y otras entidades mostraron interés en puertos como Trieste y Génova tras la controvertida adhesión de Italia a la BRI en 2019, siendo el único país del G7 en hacerlo, si bien en 2023 Roma reconsideró esa decisión. En el puerto de Nápoles,
COSCO opera una terminal de contenedores, lo que le brinda una posición cercana a la principal base naval de la OTAN en el Mediterráneo. Nápoles alberga el mando de la US Navy para la región. En el Mediterráneo occidental, España y el norte de África también figuran en el mapa chino. En España, la naviera COSCO se hizo en 2017 con el control de la principal terminal de contenedores del puerto de Valencia, el más activo de la costa española mediterránea, y de la terminal de Bilbao en el Cantábrico. Esta adquisición, por 203,5 millones de euros, dio a COSCO un 51% de Noatum Ports, rebautizada CSP Spain, incluyendo también dos importantes puertos secos interiores en Madrid y Zaragoza y un operador ferroviario propio para enlazar dichos puertos. Valencia se suma así a la red de puertos gestionados por China, sirviendo tanto al Mediterráneo occidental como al tráfico atlántico vía el Estrecho de Gibraltar. En Bélgica, COSCO adquirió un 85% del terminal de Zeebrugge en 2017, y en Países Bajos participa en la terminal Euromax de Rotterdam. Incluso pequeños puertos estratégicos han sido objetivo. China Communications Construction Company, CCCC, financia la expansión del puerto de Koper en Eslovenia, y ha construido o mejorado puertos en países candidatos a la UE como Montenegro. La presencia china en puertos europeos preocupa no solo por el control físico, sino también por el flujo de datos logísticos y posibles puertas traseras tecnológicas. Muchas terminales utilizan sistemas de gestión digital de carga. Uno de ellos, el software chino Logink, ha sido adoptado en al menos 24 puertos del mundo, incluyendo Rotterdam y Hamburgo. Este sistema, propiedad del gobierno chino, podría otorgar a Beijing acceso privilegiado a información sobre movimientos de mercancías y buques, con riesgos de espionaje comercial e incluso militar. El Departamento de Transporte de Estados Unidos advirtió en 2023 a sus empresas que eviten interactuar con Logink debido a estos peligros. Así, el control chino no es solo físico sino también digital, incrementando su capacidad de monitorear y potencialmente interrumpir el tráfico mercante en escenarios de tensión. Ante esta penetración, la Unión Europea ha comenzado a reaccionar. En 2019 se estableció un mecanismo de cribado de inversiones extranjeras a nivel europeo, que permite a los Estados y a la Comisión Europea examinar y vetar adquisiciones en sectores sensibles. El Parlamento Europeo, por su parte, ha alertado de la invasión silenciosa de China en las infraestructuras críticas europeas y ha pedido reforzar la resiliencia logística de la UE. Entre las recomendaciones destaca mapear con precisión las infraestructuras críticas con participación china, evaluar riesgos de doble uso, civil-militar, y habilitar mecanismos para rescindir concesiones o participaciones chinas en caso de amenaza a la seguridad. También se aboga por diversificar las cadenas de suministro para reducir la dependencia de China en sectores clave. Muchos Estados miembros, incluida España, han aprobado leyes de autonomía estratégica para reindustrializar sectores sensibles. A pesar de estas medidas, volver atrás no es posible del todo, en palabras de analistas europeos, dado que China ya está profundamente entrelazada en las economías continentales. No obstante, la sensibilización sobre el riesgo ha aumentado. Líderes europeos admiten que, en un escenario de conflicto mayor, por ejemplo, una crisis en Taiwán, China podría amenazar con paralizar infraestructuras críticas bajo su influencia para presionar a Europa. Ese es el peor escenario que las potencias occidentales quieren evitar. África y Oriente Medio, trampolín de la influencia china hacia Europa. El avance de China hacia Europa no se entiende sin su fuerte posicionamiento en África y Oriente Medio, regiones que Pekín considera un cinturón estratégico en su ruta occidental. En África, China ha combinado inversiones económicas, diplomacia y presencia de seguridad para crear una cabeza de puente hacia el Mediterráneo. Sus motivaciones son múltiples: acceso a recursos naturales, petróleo, gas, minerales críticos como cobalto o coltán, apertura de mercados emergentes para sus exportaciones y aseguramiento de rutas marítimas vitales. Más de 50 países africanos se han adherido formalmente a la franja y la ruta, recibiendo infraestructura a cambio de profundizar lazos con Beijing. Puertos africanos de importancia estratégica han sido construidos o ampliados con capital chino a lo largo de las costas del Índico y el Atlántico. Casos destacados incluyen Djibouti, en el Cuerno de África, Mombasa en Kenia, Dar es Salaam en Tanzania, Walvis Bay en Namibia, Lagos en Nigeria o el Aaiún en la costa noroccidental africana. China suele combinar la construcción portuaria con complejos industriales adyacentes, zonas francas, parques logísticos, trasladando capacidades productivas para aprovechar la mano de obra local a menor coste y luego exportar hacia Europa y América. Esta estrategia proporciona ventajas económicas, abaratando manufactura y transporte, y consolida la influencia china en países africanos, que se vuelven deudores y socios de Beijing.
El Mar Rojo y el Canal de Suez revisten una importancia excepcional. Son la puerta marítima de Asia hacia el Mediterráneo. Consciente de ello, China estrechó lazos con Egipto, país clave que controla Suez mediante inversiones en la zona económica del Canal de Suez y participación en puertos egipcios. En 2023, navieras chinas anunciaron inversiones en terminales de los puertos de Ain Sokhna y Alejandría, Egipto, reforzando su presencia en ese paso crítico. En Djibouti, país ubicado en la salida del Mar Rojo, China no solo invirtió en el puerto de Dorales, sino que estableció su primera base militar en el extranjero. En 2015 Beijing reconoció que construía una base naval adyacente al puerto comercial administrado por empresas chinas. La base se inauguró en 2017, a solo 10 kilómetros de una base estadounidense en el mismo país. La base de Djibouti brinda a la Armada China un punto de apoyo logístico en una de las vías marítimas más transitadas del mundo. Por Bab el-Mandeb circula alrededor del 10% del petróleo global y 20% del comercio mundial. Desde allí, China ha apoyado operaciones de antipiratería en el Índico y puede monitorizar el tránsito hacia Suez. Es evidente que, ante un hipotético conflicto, esta instalación militar y otras que se pudieran establecer en el futuro podría proteger los puntos de estrangulamiento, choke points, por donde pasa el comercio chino hacia Europa. De hecho, informes de inteligencia occidentales sugieren que China ha explorado abrir más instalaciones de uso militar en puertos extranjeros, por ejemplo en Califa, Emiratos Árabes Unidos, junto al estrecho de Hormuz, aunque el creciente escrutinio internacional podría dificultar esos planes. En Oriente Medio, China ha desarrollado una influencia sin precedentes al margen de la tradicional hegemonía estadounidense. Pekín es hoy el mayor socio comercial de muchos países de la región y el principal comprador de hidrocarburos del Golfo Pérsico. Ha firmado acuerdos estratégicos con Irán, 25 años de cooperación económica y militar, vendió drones y tecnología a estados del Golfo, e incluso ha mediado diplomáticamente, facilitando en 2023 el restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudí e Irán. Desde el punto de vista infraestructural, China ha invertido en puertos de Pakistán, Gwadar en Baluchistán, parte del corredor económico China-Pakistán, Sri Lanka, Hambantota, arrendado 99 años a una empresa china, Omán, Emiratos y el Mediterráneo Oriental. Por ejemplo, la empresa estatal SIPC opera una terminal en Haifa, Israel, inaugurada en 2021. Estas posiciones en el Índico, Golfo Pérsico y Mediterráneo Oriental permiten a China asegurar la continuidad de la ruta marítima de la seda hasta las puertas de Europa. Como sintetiza un informe, China opera u ostenta propiedad en al menos un puerto en cada continente excepto la Antártida, y esa red de puertos internacionales tiene una importancia estratégica creciente por su potencial de doble uso. África del Norte también figura en los planes de Beijing como plataforma hacia Europa. Marruecos, aliado tradicional de Occidente, ha acogido inversión china para proyectos como la ciudad tecnológica Mohammed VI en Tánger, un polo industrial y logístico acordado con China en 2017. La ubicación de Tánger, con su puerto Tánger Med, uno de los más grandes del Mediterráneo, y a escasos kilómetros de España, no pasa desapercibida. Ese complejo facilitaría exportaciones chinas a Europa e incluso enlace hacia el Atlántico. En Argelia, China acordó construir el nuevo megaporto El Hamdania, Cherchell, en 2016, con financiación y empresas chinas involucradas. Aunque el proyecto se frenó en 2019 por inestabilidad interna argelina, pretende ser un puerto de 6,5 millones de TEUs, contenedores estándar, capaz de rivalizar con los grandes hubs mediterráneos. Argelia, socio militar de China, otorgaría así a Beijing un punto de apoyo en la costa africana del Mediterráneo occidental. Todo ello muestra que China avanza en dos líneas complementarias a ambas orillas del Mediterráneo. En Europa, entra como inversionista en infraestructuras existentes, comprando participaciones. En África y Oriente Medio, construye infraestructura nueva donde antes no la había, sentando las bases de su influencia futura. En ambos casos, el objetivo es tejer una red integrada que abarque rutas terrestres y marítimas continuas desde el este de Asia hasta el Atlántico. Para la estrategia militar occidental, esta proyección china representa un desafío emergente en flancos tradicionalmente bajo dominio de la OTAN. La presencia militar de Estados Unidos en la región, bases en Italia, España, Turquía, Djibouti, Bahrein, etc., responde en parte a contener posibles amenazas. Pero si China consolida una serie de puntos de apoyo logísticos a lo largo de las rutas críticas, Suez, Bab el-Mandeb, Hormuz, Estrecho de Malaca, podría dificultar las operaciones occidentales, o al menos, obligar a tener en cuenta una nueva variable en la ecuación de seguridad. Europa, por su parte, necesita estabilidad en su vecindad sur. En este sentido,
Cabe señalar que los intereses chinos y europeos convergen parcialmente en mantener seguros los pasos marítimos y combatir amenazas comunes, piratería, terrorismo yihadista. De hecho, China ha participado en misiones antipiratería en el Índico y ha apoyado esfuerzos de paz en Oriente Próximo para proteger sus inversiones. Sin disputas territoriales directas con Europa, China busca presentarse como socio de la seguridad no tradicional, ejemplo, escolta de convoys, mediación en conflictos, a la vez que expande su influencia. No obstante, la profundidad de la implicación china en África y Oriente Medio plantea a Europa el riesgo de ver disminuir su propia influencia en su vecindario. A medida que actores regionales y potencias emergentes como China fijan la agenda, la capacidad de Europa para proyectar poder en Oriente Próximo y el norte de África se ve mermada. En resumen, África y Oriente Medio funcionan como base de despliegue de China hacia Europa, garantizando sus rutas de la seda marítimas y ofreciendo plataformas logísticas y diplomáticas que Beijing puede emplear para afianzar su posición de cara al continente europeo. Inversiones chinas en infraestructuras críticas de España. España, por su ubicación geográfica y su peso económico, ha entrado progresivamente en el radar de la estrategia china. Si bien España no ha suscrito formalmente la iniciativa de la Franja y la Ruta con un memorándum específico, mantiene con China una asociación estratégica integral desde 2005 y en la práctica ha acogido significativas inversiones chinas en sectores clave durante la última década. Las grandes corporaciones chinas consideran a España un destino estratégico en Europa y planean continuar invirtiendo a largo plazo. En palabras de un directivo en Europa de China Three Gorges, CTG, España tiene un posicionamiento único para beneficiarse del proceso de reindustrialización en Europa, resaltando que el gobierno español ofrece capital humano, estabilidad y ahora incentivos para atraer esa inversión. Las inversiones chinas en España comenzaron tímidamente alrededor de 2010, pero se han consolidado y diversificado enormemente en años recientes. Actualmente, compañías de la República Popular están presentes en sectores considerados estratégicos o críticos para la seguridad nacional: energía y renovables, transporte y logística, telecomunicaciones, automóvil eléctrico, finanzas y hasta minería de recursos. Según datos de la Fundación Consejo España-China, la inversión acumulada de China en España hasta 2022 ascendía a 11.347 millones de euros. Aunque esta cifra sigue siendo menor que la inversión china en países como Alemania, Reino Unido o Italia, su crecimiento es notable y concentrado en activos de alto valor estratégico. En el sector energético y de telecomunicaciones, las inversiones chinas en España han sido más indirectas pero significativas. China Three Gorges, CTG, gigante hidroeléctrico estatal, compró en 2018 un 21% de la portuguesa EDP, que a su vez controla gran parte de EDP Renovables, uno de los mayores operadores de energía eólica y solar en España. CTG ha ido más allá y, ya directamente en 2023, adquirió una de las mayores plantas fotovoltaicas de Europa, en Mula, Murcia, de 494 megavatios de potencia, por más de 400 millones de euros. Compañías chinas como State Grid también poseen participaciones en la infraestructura eléctrica de la península. State Grid of China compró en 2012 un 20% de REN, la operadora de redes lusa que gestiona interconexiones eléctricas con España. En telecomunicaciones, Huawei ha sido un proveedor importante de las redes 4G y parte de 5G de España, aunque recientemente el gobierno español, siguiendo pautas de la UE, evalúa restricciones a proveedores de alto riesgo para la futura red 5G por motivos de seguridad. No obstante, hasta ahora las operadoras españolas, Telefónica, Vodafone, etc., han contado con equipamiento Huawei en sus infraestructuras, lo que China ha aprovechado para afianzar su posición tecnológica en el país. En automoción, destaca la apuesta por el vehículo eléctrico. La firma Chery Automobile acordó en 2024 con la española Silk FAW Ebro establecer una empresa conjunta para fabricar vehículos eléctricos en España. Asimismo, CATL, Contemporary Amperex, líder mundial en baterías, está explorando instalar fábricas de baterías en España o países cercanos para abastecer la creciente demanda europea. La presencia china en la industria manufacturera española aún es incipiente, pero el interés va en aumento a medida que la UE busca producir localmente, lo que ha llevado a plantear inversiones chinas bajo el paraguas de Made in Europe, evitando aranceles. Un ejemplo de sinergia es la propuesta española de capital chino y fabricación española y sello Made in EU, para sortear barreras comerciales. Esta fórmula ha atraído a empresas como Envichen, fabricante chino de aerogeneradores, que instaló centros en Navarra y Andalucía. Incluso en minería estratégica, consorcios chinos han mostrado interés. Por ejemplo, el grupo Yankuang Energy y otros inversionistas de China han participado en proyectos de minería de tierras raras o litio en España,
anticipando la importancia de estos recursos para la transición energética. España posee yacimientos de litio, Extremadura, y tierras raras, Galicia, donde empresas chinas podrían involucrarse dada su experiencia en refinado de estos materiales. En resumen, China ha ido asentándose en sectores clave de la economía española, construyendo una posición de influencia económica que podría traducirse en influencia política. Aunque la cuantía total de inversión china en España es modesta comparada con otros países, su carácter cualitativo es importante: infraestructura crítica, energía, transporte, tecnología y recursos. Desde una óptica de seguridad nacional, esto significa que decisiones empresariales de compañías chinas podrían afectar servicios esenciales en España, por ejemplo, gestión portuaria, suministro eléctrico renovable, disponibilidad de equipamiento de red. Por ello, en 2020 España activó por primera vez su normativa de control de inversiones extranjeras para vetar operaciones potencialmente sensibles, extendiéndola a inversores de fuera de la UE, lo que incluye a China. Sin embargo, España ha tratado de mantener un equilibrio pragmático, beneficiarse de la inversión y las oportunidades económicas chinas sin comprometer sus compromisos con la UE y la OTAN. Como resume un analista del Real Instituto Elcano, la estrategia española tradicional ha sido mantener una buena sintonía política con Beijing, para aprovechar las oportunidades económicas de la vertiginosa economía china, a la vez que alinea su postura con el enfoque europeísta común. Influencia encubierta y posibles injerencias geopolíticas de China en España. Además de las inversiones visibles, China podría estar desplegando en España medios de influencia encubiertos para favorecer sus intereses geopolíticos. Las potencias autoritarias suelen emplear tácticas de guerra política, propaganda, desinformación, presión sobre diásporas, penetración en élites con el fin de moldear la opinión pública y las decisiones de otros países. En el caso de España, tradicionalmente la preocupación de injerencia se centró más en Rusia, por ejemplo, campañas durante el referéndum catalán de 2017. Sin embargo, recientes investigaciones revelan que China también ha incursionado en operaciones de desinformación dirigidas contra el gobierno español, con el objetivo aparente de desestabilizarlo y así debilitar la cohesión occidental. Un ejemplo concreto es la campaña de influencia digital Spamouflage, vinculada al Estado chino, que fue detectada a finales de 2023. Según un informe de la firma de inteligencia gráfica, esta operación creó cuentas falsas en redes sociales haciéndose pasar por la ONG española Safeguard Defenders, organización que había denunciado la existencia de comisarías chinas clandestinas en España y Europa. Aprovechando la conmoción por unas inundaciones catastróficas en Valencia, la dana de octubre de 2023, que causó 225 muertes, estos perfiles falsos difundieron mensajes en español e inglés llamando a derrocar al gobierno de España, acusándolo de abandonar al pueblo durante el desastre. Se llegó a difundir un vídeo con iconografía de Anonymous, máscara de Guy Fawkes, donde un supuesto representante de Safeguard Defenders instaba a la rebelión contra el presidente Pedro Sánchez y las autoridades valencianas. Todo resultó ser un montaje de la red pro-China. Gráfica identificó decenas de cuentas coordinadas, en Facebook, X Twitter, TikTok, foros, etc., que formaban parte de Spamouflage, la misma red global que previamente había enviado spam político en al menos 50 plataformas, enfocándose en votantes de Estados Unidos o parlamentarios de Canadá. Es la primera vez documentada que una campaña de influencia ligada a Pekín pide explícitamente el derrocamiento de un gobierno extranjero democrático. Los analistas señalan que esto demuestra que las operaciones chinas de influencia en Internet son cada vez más agresivas en sus intentos de manipular las conversaciones políticas internas en países occidentales. El aparente trasfondo sería castigar a España por las actividades de Safeguard Defenders, la ONG que desenmascaró las comisarías chinas en Madrid y Barcelona en 2022, y de paso, fomentar división política. Aunque la campaña fue descubierta y neutralizada, sienta un precedente preocupante. China estaría dispuesta a emplear desinformación y agitación social para influir en la política interna española en momentos delicados, lo que indirectamente debilitaría a la UE y la OTAN al crear inestabilidad en un Estado miembro. Otra dimensión de la influencia es la penetración en círculos políticos y élites españolas. A diferencia de Rusia, cuyo apoyo a fuerzas antisistema en Europa ha sido más evidente, China ha cultivado una influencia más sutil y transversal. De acuerdo con un informe de la Fundación Disenso, 2025, tanto el PSOE como el PP han sido complacientes con el Partido Comunista Chino. Este informe, realizado desde una perspectiva crítica, detalla cómo sucesivos gobiernos españoles han buscado estrechar lazos con Beijing. El presidente Pedro Sánchez ha viajado a China al menos 3 veces entre 2023 y 2025,
además de una visita en 2018, siendo uno de los líderes europeos que más frecuentemente se ha reunido con Xi Jinping en los últimos años. Sánchez incluso asistió al Foro de la Franja y la Ruta en Beijing, octubre de 2023, mientras otros líderes occidentales declinaron, señal de la apuesta española por una vía de diálogo con China. Su hombre de confianza en estos temas ha sido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien cofundó en 2022 el Centro GATE junto al empresario chino Duan Fanyuan para fomentar la cooperación España-China. Si bien dichas iniciativas se presentan como diplomacia económica y cultural, medios de inteligencia occidentales han expresado sus recelos. El socio chino de Zapatero ha sido investigado por posibles vínculos con el espionaje. En la otra gran fuerza política, el Partido Popular PP, la afinidad con Beijing también existe. En 2013 el PP firmó un memorando de entendimiento y cooperación con el Partido Comunista Chino, comprometiéndose a contactos regulares y colaboración económica y cultural. En 2017, el entonces presidente regional gallego Alberto Núñez Feijóo, hoy líder nacional del PP, realizó una visita oficial a China para estrechar lazos comerciales. Varios políticos relevantes del PP han apoyado públicamente proyectos prochinos. Esteban González Pons, eurodiputado, defendió en 2021 el Acuerdo de Inversiones UE-China, CAI. En 2024 Juanma Moreno, presidente de Andalucía, viajó a China buscando inversiones. Incluso en el sector tecnológico sensible, se ha visto cercanía. Zapatero habría intermediado a favor de Huawei en España. La pareja del canciller español fue vicepresidente de Huawei España, y dirigentes del PP apoyaron la participación de Huawei en redes 5G europeas. Esta diplomacia de partidos y personalidades demuestra que Beijing ha logrado tejer relaciones cordiales con las élites gobernantes españolas de todo signo, evitando así la hostilidad y procurando que España mantenga una postura moderada respecto a China. A ojos de Washington, esa influencia podría traducirse en blandos posicionamientos españoles en temas críticos. Por ejemplo, España ha evitado hasta ahora vetos radicales a Huawei, a diferencia de Reino Unido, se abstuvo en votaciones de la ONU sobre abusos en Xinjiang, y en general promueve el diálogo UE-China más que la confrontación. Aunque el gobierno español apoya la posición común europea que define a China a la vez como socio, competidor y rival sistémico, en la práctica Madrid ha enfatizado la vertiente de socio. Esta ambigüedad puede ser deliberada para proteger los intereses comerciales españoles en China. El mercado chino es importante para las empresas españolas de agroalimentación, turismo, banca, etc. Pero también encaja con los objetivos de Beijing de dividir a los europeos entre sí en su política hacia China. Una España reticente a medidas duras contra China, sanciones, restricciones tecnológicas, es funcional para Beijing, pues debilita la línea más dura promovida por otros, Francia, Alemania en ciertos momentos, o la propia UE en su estrategia Indo-Pacífico. Asimismo, no se puede ignorar la actividad en España de instrumentos de poder blando chinos. El Instituto Confucio, centros culturales financiados por China, opera en varias universidades españolas. Medios de comunicación chinos en español difunden narrativas favorables a Beijing, y la numerosa comunidad china en España, casi 200.000 residentes, sirve de puente, aunque también es vigilada de cerca por las autoridades chinas a través de asociaciones afines. El escándalo de las comisarías chinas, oficinas ilegales que la policía china habría establecido en Madrid, Barcelona y otras ciudades para controlar a sus ciudadanos expatriados motivó investigaciones policiales en 2022 y protestas diplomáticas. China negó su existencia, pero el tema dejó patente que Pekín está dispuesto a operar al margen de la ley en territorio español para perseguir a disidentes o presionar a su diáspora, lo que constituye una infracción seria de la soberanía española. Estas actividades encubiertas erosionan la confianza en las intenciones chinas. Desde el prisma de la seguridad nacional española y aliada, estas injerencias e influencias plantean riesgos de contrainteligencia y de integridad institucional. Una España políticamente influida por China podría, por ejemplo, bloquear consensos de la UE contrarios a Beijing, compartir menos información sensible en el seno de la OTAN por temor a filtraciones, o mostrar tibieza en crisis donde se requiera una postura firme, por ejemplo, ante una agresión china a Taiwán o nuevas sanciones a Rusia respaldadas por China. La cohesión occidental se vería resentida. Es precisamente el objetivo estratégico de China y de Rusia, debilitar la unidad de la OTAN y la UE, y hacerlo sin confrontación abierta sino mediante guerra política de baja intensidad. España, con fracturas políticas internas y cambio generacional en su política exterior, podría ser vista como un eslabón débil al que tentar. Conviene recalcar que, hasta ahora, España sigue alineada con Occidente en las grandes cuestiones, ha condenado la agresión rusa a Ucrania, participa en la estrategia Indo-Pacífico de la UE, etc.
pero los esfuerzos de influencia china buscan asegurarse de que no haya un giro español hacia posiciones antagónicas a Pekín. Por ejemplo, en 2020, cuando la UE debatió sancionar a funcionarios chinos por Xinjiang, España fue de los países más silenciosos, y en 2023, durante la presidencia española de la UE, Sánchez visitó China para dialogar sobre Ucrania, mostrándose como interlocutor neutral en línea con la postura china de mediación, aunque reafirmó a Xi Jinping el apoyo español al plan de paz ucraniano de Zelensky. Estos matices en la postura española pueden interpretarse como logros de la influencia china. En síntesis, China está aplicando en España una combinación de poder duro, inversiones económicas, y poder blando /diagonal encubierto, influencia política y desinformación, para propiciar un entorno más favorable a sus intereses. Esto no significa que España esté sometida a China ni mucho menos. Significa que Beijing se está posicionando para que, llegado el momento, España no actúe decididamente contra China o incluso pueda, en ciertos foros, inclinar la balanza a su favor. Se trata de una forma de asegurarse aliados o al menos voces comprensivas dentro del bloque occidental para dividirlo. Para España, gestionar esta situación supone un delicado ejercicio de contrapeso estratégico, aprovechar las ventajas de la relación con China sin comprometer la seguridad nacional ni la lealtad a sus aliados tradicionales. Orientación geopolítica de España, ¿un giro hacia los BRICS? En los últimos años se perciben en la política exterior española algunas señales que sugieren cierto acercamiento a potencias emergentes y un discurso de autonomía estratégica que, según algunos analistas, podría preludiar una orientación más cercana al llamado mundo BRICS, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ahora ampliado con nuevos miembros. Es importante subrayar que España no es miembro ni está en trámites de unirse a los BRICS, y permanece firmemente anclada en la UE y la OTAN. No obstante, hay elementos recientes que merecen atención. Por un lado, el gobierno de Pedro Sánchez, 2018 a 2023, impulsó una política exterior con mayor énfasis en el multilateralismo inclusivo y en las relaciones con el sur global, América Latina, África, Asia. Durante la presidencia española del Consejo de la UE en 2023, una de las prioridades fue reforzar lazos Europa-América Latina, en paralelo al surgimiento de voces latinoamericanas favorables a los BRICS. España se presentó como puente entre Europa y esas regiones emergentes. Esta postura podría interpretarse como un posicionamiento más abierto hacia el eje China-Rusia de lo que fue habitual en gobiernos anteriores. De hecho, Sánchez fue uno de los pocos líderes occidentales en asistir al funeral de Estado de Xi Jinping por el expresidente Jiang Zemin en 2022, y ha buscado mantener un diálogo fluido con líderes como Xi Jinping o Modi, destacando una visión de multipolaridad en la gobernanza global. Internamente, miembros de la coalición de gobierno de izquierdas, especialmente del espacio de Unidas Podemos hasta 2023, han abogado por una política exterior más independiente de Washington. Por ejemplo, Unidas Podemos se mostró reticente a aumentar el gasto militar al 2% del PIB, compromiso OTAN, y fue crítica con las sanciones excesivas a países como Rusia o con la confrontación con China. Estas posturas, si bien matizadas al estar en coalición con el PSOE, indican la existencia en España de corrientes políticas que verían con buenos ojos un mayor alineamiento con el bloque BRICS en aras de diversificar alianzas. En la derecha más tradicional, Vox, hay un discurso más bien contrario a China por su ideología comunista, pero no deja de haber coincidencia en cierto antiglobalismo que recela de Bruselas y Washington. Es decir, tanto algunos sectores de izquierda como de derecha españolas comparten, desde ópticas distintas, un deseo de mayor soberanía que podría llevar a explorar vías alternativas de relación internacional. China intenta capitalizar eso presentándose como socio respetuoso de la no injerencia y ofreciendo inversiones sin exigir reformas políticas, lo cual resulta atractivo para líderes críticos de Occidente. En términos oficiales, el gobierno español actual no ha dado un volantazo claro hacia el bloque de Eurasia BRICS. Sin embargo, sí se han observado gestos. Por ejemplo, en foros de la ONU España ha abogado por dar más voz a países emergentes, ha acogido con prudencia la expansión de los BRICS anunciada en 2023, cuando se invitó a países como Argentina, Arabia Saudí, Irán o Egipto a unirse, y mantiene excelentes relaciones bilaterales con casi todos ellos. La narrativa española subraya la defensa del multilateralismo y de un orden internacional basado en reglas, pero a la vez Sánchez ha dicho que hay que escuchar más al sur y evitar bloques confrontados. Esto contrasta con la era de José María Aznar, década del 2000, cuando España era inequívocamente atlantista. Hoy España busca cierto equilibrio, ha apoyado sin fisuras a Ucrania contra Rusia, enviando armamento y tropas a la OTAN en Europa del Este, pero simultáneamente evita antagonizar a China y mantiene un canal de diálogo con países del entorno ruso-chino.
Una muestra del coqueteo retórico con los BRICS fue el incidente con Donald Trump en 2018. El entonces presidente de Estados Unidos llegó a calificar erróneamente a España como país de los BRICS en una conversación sobre comercio, amenazando con aranceles si no aumentaba su gasto de defensa. Aunque fue una confusión de Trump, confundiendo España con quizá Sudáfrica o con países de bajo gasto OTAN, en España la oposición la utilizó para criticar la fiabilidad exterior bajo Sánchez. El gobierno español aclaró que España no es un país BRICS y reafirmó su compromiso occidental. Con todo, esta anécdota muestra que la sola percepción de un alejamiento español inquieta a Washington. De hecho, en años recientes, think tanks estadounidenses han advertido de la creciente influencia china en España y han instado a Estados Unidos a prestar más atención a su aliado ibérico para que no se desvíe. En cuanto a la política concreta hacia los BRICS, España ha buscado oportunidades económicas puntuales. Por ejemplo, ha aumentado su comercio con China, que es ya su primer proveedor y un mercado exportador en alza, con India, acuerdo de asociación estratégica, con Sudáfrica, foro bilateral, y ha desarrollado una intensa cooperación con Brasil, México y otros emergentes. Sin embargo, no hay indicio de que España quiera unirse a instituciones alternativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, AIIB, aunque sí es miembro fundador del AIIB desde 2015, junto a la mayoría de países europeos, lo cual fue un gesto de confianza en la gobernanza económica impulsada por China. En resumen, España se mantiene fiel a la UE-OTAN pero con una política exterior pragmática que explora también lazos con el bloque euroasiático sur. Para China, cualquier sutil realineamiento de España hacia los BRICS sería una victoria estratégica, por simbólica que fuera. España es la cuarta economía de la eurozona, miembro del G7 ampliado, G20, y sede de importantes instalaciones militares occidentales, la base de rota de la US Navy, el cuartel general de la OTAN en Vétera, las comunicaciones de la NASA-ESA en Robledo, etc. Un acercamiento español le daría a Beijing mayor legitimidad en Europa occidental y posiblemente acceso a información privilegiada en instancias internacionales. Por ahora, no obstante, tal escenario parece lejano. La opinión pública española se mantiene mayoritariamente proeuropea y atlantista, y tanto PSOE como PP, que siguen siendo las fuerzas de gobierno alternantes, apoyan sin ambajes la pertenencia a la OTAN y la UE. Las diferencias residen más en matices de estilo, más o menos dureza con China-Rusia, énfasis en América Latina, etc., que en objetivos finales. En todo caso, es un equilibrio dinámico. La evolución de la guerra de Ucrania, las relaciones transatlánticas o el resultado de las próximas elecciones generales podrían alterar la ecuación. Un hipotético gobierno español sostenido por partidos euroescépticos o anti-OTAN sí podría virar la brújula geopolítica, y China estaría lista para aprovecharlo ofreciéndose como socio fiable frente a unos Estados Unidos percibidos como menos comprometidos con Europa. En conclusión, aunque España no está ni mucho menos encaminada a unirse al bloque BRICS, existen indicios de una política exterior más autónoma y globalista que busca incluir a China y otros emergentes como socios estratégicos. Este enfoque, si se acentuara, podría situar a España en una posición ambivalente dentro de Occidente, algo que preocupa a aliados tradicionales pero que China vería como oportunidad. De momento, España transita con prudencia. Apuesta por iniciativas europeas como Global Gateway, la respuesta de la UE a la Ruta de la Seda, mientras mantiene abiertos los puentes con Beijing. Será la evolución del orden mundial y la gestión que haga España de sus propios intereses lo que determine si ese acercamiento a potencias emergentes se consolida o se corrige. España en la estrategia china, pieza clave para acceder o desestabilizar Occidente. Dada la suma de factores analizados, la presencia de China en infraestructuras españolas, su influencia política creciente y la importancia geográfica de España, cabe preguntarse si España podría convertirse en una pieza clave, ya sea puente o eslabón débil, en la estrategia china hacia Occidente. Desde una óptica geoestratégica, España ocupa una posición privilegiada. Controla junto con Marruecos el estrecho de Gibraltar, puerta del Mediterráneo, su territorio insular, Canarias, abarca rutas del Atlántico Medio, y su pertenencia a la UE la sitúa dentro del núcleo de toma de decisiones europeo. Para China, tener a España de su parte, aunque sea parcialmente, ofrecería varias ventajas. Acceso logístico y militar. Puertos españoles bajo influencia china, Valencia, Bilbao, y potencialmente otros, podrían servir de escala a buques chinos civiles e incluso militares en el futuro. Por ejemplo, si las relaciones políticas fueran favorables, España podría autorizar escalas logísticas de la Armada china en Las Palmas o Ceuta, lo que hoy sería impensable bajo alineamiento OTAN.
Asimismo, empresas chinas operando terminales en la península podrían recopilar información sobre movimientos navales de la OTAN en el Mediterráneo occidental, donde actúan los grupos aeronavales que entran por Gibraltar. La OTAN utiliza puertos españoles clave, Rota y Cádiz para la US Navy, Cartagena para submarinos, etc. Y si empresas chinas accedieran de algún modo a datos en esos entornos, supondría un riesgo de seguridad. Una España complaciente quizás no vería problema en esa presencia, mientras que desde Washington se vería con alarma. Influencia en las instituciones de la UE. España es un actor influyente en Bruselas. Un gobierno español alineado con tesis pro-China podría suavizar o bloquear iniciativas europeas de dureza hacia Beijing. Por ejemplo, podría vetar sanciones económicas, oponerse a declaraciones críticas sobre derechos humanos en China, o diluir la implementación de vetos tecnológicos. Ya Grecia y Hungría han hecho esto en el pasado tras recibir inversiones chinas. Si España, con mucho mayor peso, se sumara, la política exterior común de la UE hacia China quedaría efectivamente neutralizada. Además, España podría servir de caballo de Troya diplomático, trasladar dentro de la UE argumentos favorables a las posiciones chinas, sobre Taiwán, sobre la necesidad de entender a Rusia, etc., generando divisiones internas. Esto debilitaría la cohesión occidental, que es justamente lo que China busca para evitar un frente unido en su contra. Desestabilización indirecta de la OTAN. España es un miembro importante de la Alianza Atlántica, aportando bases críticas, como Rota, sede de los 4 destructores Aegis antimisiles de Estados Unidos. En Europa, integrales al escudo de defensa. Si España girase estratégicamente, podría restringir el uso de estas bases o incluso en casos extremos revisar la presencia militar estadounidense en su suelo. Recordemos que España ya redujo bases estadounidenses en 1988, la de Torrejón, y aunque las readmitió en otras formas, un cambio político radical podría reabrir ese debate. China y Rusia verían con agrado cualquier fractura en el flanco sur de la OTAN, que obligara a Estados Unidos a replegar activos o perder libertades de movimiento en el Mediterráneo. Igualmente, España controla el acceso logístico a enclaves estratégicos como Ceuta y Melilla, que, aunque ciudades españolas, están fuera de la cobertura OTAN explícitamente y han recibido escalas de la Armada rusa y China en años pasados para reabastecimiento. Un mayor alineamiento con China podría normalizar esas escalas, lo que a ojos de OTAN sería muy problemático. Prestigio y legitimidad. Conseguir que un gran país occidental gire hacia Oriente tendría un altísimo valor simbólico para China. Sería presentado como evidencia de que la estrategia de los BRICS multipolaridad puede atraer a aliados de Estados Unidos. Dado que es improbable que eso ocurra abruptamente, también es posible que China se conforme con fomentar fisuras internas en España que la debiliten frente a la UE-OTAN. Por ejemplo, alimentar tensiones independentistas. Hipotéticamente, China podría aprovechar el tema de Cataluña donde Rusia ya se entrometió informativamente o Ceuta-Melilla, aunque China públicamente respeta la integridad española. La mera inestabilidad consume recursos occidentales y desvía la atención de la competencia global. Dicho esto, debe señalarse que España también podría convertirse en un actor bisagra para moderar a China si mantiene un equilibrio inteligente. Es decir, en lugar de ser la pieza que rompe Occidente, podría ser la pieza que conecta a Occidente y Oriente en términos de diálogo. España tiene históricamente buena relación con América Latina, parte de la cual se está orientando a los BRICS, Argentina, Brasil con Lula, etc. También tiene vínculo especial con el mundo árabe, la Alianza de Civilizaciones, etc., y con África por proximidad. Un papel constructivo español podría ser servir de puente de comunicación entre la OTAN-UE y los BRICS cuando las tensiones suben. De hecho, Sánchez intentó mediar en el G20 entre Biden y Xi Jinping en 2023 para rebajar tensiones comerciales. Desde esta óptica, China puede querer a España no solo como quinta columna sino también como canal discreto para enviar mensajes a la UE sin confrontación pública. En cualquier caso, los organismos de seguridad españoles y aliados están al tanto de estas dinámicas. El Centro Nacional de Inteligencia, CNI, de España ha aumentado el escrutinio sobre las actividades chinas, clasificando a China junto a Rusia como actor de interés prioritario en contrainteligencia. También la OTAN ha comenzado a incluir a China en sus análisis estratégicos. Concepto Estratégico 2022 de la OTAN menciona a China por primera vez como desafío sistémico. Es de esperar que si España diera señales de alejarse del consenso occidental, afrontaría fuertes presiones de sus socios. Estados Unidos, en particular, podría aplicar medidas de persuasión,
condicionando la cooperación militar, insinuando repercusiones económicas, incluso sanciones arancelarias, como llegó a amenazar Trump erróneamente, o apoyando con mayor énfasis a voces pro-occidentales en el país. La UE igualmente podría amonestar a un Estado miembro que flirtee con adversarios estratégicos, incluso mediante mecanismos políticos, artículo 7, suspensión de voto, etc., aunque eso se ha reservado a violaciones democráticas en casos como Hungría o Polonia. Pero antes de llegar a tal choque, actuaría la diplomacia. Es concebible que ante un hipotético giro de Madrid hacia Beijing, París, Berlín y Washington intentarían reconducir a España ofreciéndole incentivos, inversiones europeas alternativas a las chinas, mayor peso en decisiones OTAN, etc. En última instancia, la pertenencia a la arquitectura occidental conlleva beneficios considerables para España, fondos europeos, paraguas de seguridad, inteligencia compartida, que serían difíciles de abandonar por las promesas chinas. Por ello, muchos analistas ven poco probable un realineamiento extremo, salvo en escenarios de crisis económica severa donde un rescate chino tentara a España a cambiar de bando. Para la seguridad europea, la posición de España es más crucial de lo que a veces se percibe. Un debilitamiento del compromiso estratégico español supondría exponer el flanco suroeste de Europa. Se podría generar una brecha en la vigilancia del Atlántico. Recordemos que en Canarias hay instalaciones estratégicas y que España coordina la seguridad marítima en esa zona, y en el Mediterráneo occidental, donde España aporta la mayor armada después de Francia, imprescindible para operaciones de la UE-OTAN en esa cuenca. Una España menos cooperativa complicaría, por ejemplo, eventuales bloqueos navales a Rusia o China, o misiones en el norte de África. Asimismo, políticamente, sentaría un precedente pésimo. Si una democracia consolidada como la española se acerca a los BRICS, otros podrían seguir, fragmentando la postura común europea. En conclusión, España es efectivamente una pieza en el tablero geopolítico que China observa con interés. Dependiendo de cómo evolucione la relación, España podría ser para China una plataforma de entrada a Europa, aprovechando sus puertos, su mercado y su influencia política para facilitar la presencia china en Occidente. Este sería el escenario de alineamiento estratégico suave, donde España sigue en la UE pero aboga por cooperar más con China, convirtiéndose en su principal socio en Europa Occidental, un papel que Italia amagó pero no consolidó. Un talón de Aquiles de la OTAN-UE, si su lealtad a las alianzas se diluye. En este escenario pesimista, España podría entorpecer decisiones clave de la OTAN o permitir fisuras de seguridad aprovechables por China. Por ejemplo, tecnologías chinas operando en redes críticas de información de la OTAN en España, con el consiguiente riesgo. Un interlocutor puente, que ofrezca a China vías de diálogo con Occidente evitando confrontaciones directas. Dado el carácter diplomático tradicional español, esta posibilidad no es desdeñable. España podría posicionarse como mediador entre bloques, lo cual a China le sirve para ganar tiempo y legitimidad, y a Occidente para reducir tensiones. O simplemente un socio más del amplio entramado de la Franja y la Ruta, sin implicaciones dramáticas, si logra mantener el balance actual, colaborando en lo económico pero firme en los valores occidentales. El devenir dependerá tanto de la astucia de China para ejercer su influencia como de la resiliencia institucional española y europea para resistir injerencias. Por ahora, organismos europeos ya han catalogado a China como rival sistémico, y España está tomando medidas de protección, veto de inversiones en sectores estratégicos, ciberseguridad 5G, vigilancia de desinformación. Pero el reto será creciente a medida que la potencia china se expanda. Como subrayaba un portavoz en el Congreso de Estados Unidos, China ya controla o tiene inversiones importantes en más de 20 puertos europeos, incluyendo nodos vitales para la OTAN y la Marina estadounidense. Esto representa un serio problema de seguridad económica y nacional. Asegurarse de que uno de esos puertos, los españoles, no se convierta en herramienta de coacción será fundamental para la seguridad europea. Escenarios futuros y consideraciones finales. A modo de cierre, es útil plantear 3 escenarios prospectivos que ilustran posibles evoluciones de la relación de España con la estrategia global china y las consiguientes reacciones occidentales. Escenario 1. Alineamiento estratégico de España hacia los BRICS China. En este hipotético futuro, quizás tras un cambio político o una grave crisis que erosione la confianza en los aliados tradicionales, España se aproximaría claramente al bloque chino-ruso. Podría implicar incorporarse como observador en foros de BRICS, firmar un memorándum formal de la Ruta de la Seda, ampliar el uso de Huawei tecnología china en infraestructuras, e incluso reducir cierta cooperación militar con Estados Unidos.
China correspondería con inversiones masivas, por ejemplo, comprando deuda española, financiando grandes obras como líneas ferroviarias o centrales eléctricas, etc., ganando aún más influencia. Consecuencias: España se arriesgaría a sanciones o represalias económicas de Estados Unidos, aranceles a sus exportaciones, revisiones de acuerdos de defensa, y a un enfriamiento con socios de la UE. La OTAN podría reevaluar el acceso a información sensible para España, temiendo filtraciones a Beijing. Este escenario tensionaría la cohesión europea al máximo, con riesgo de aislacionismo de España. La seguridad europea sufriría, pues un miembro periférico pero estratégico estaría menos integrado en la disuasión colectiva. Este escenario, no obstante, requeriría cambios drásticos internos y es el menos probable en el corto plazo. Escenario 2. Presión firme de OTAN-UE y reafirmación occidental de España. Aquí, ante indicios de exceso de dependencia o influencia china, la reacción aliada sería contundente y España optaría por reforzar sus compromisos occidentales. Podría traducirse en vetos a nuevas compras chinas, privatizaciones prohibidas en puertos, energía, telecomunicaciones, exclusión total de Huawei/ZTE de las redes 5G, mayor inversión europea para contrarrestar ofertas chinas, por ejemplo, vía fondos Next Generation, construir infraestructura 100% europea. Diplomáticamente, España coordinaría su política hacia China al milímetro con Bruselas y Washington, mostrando unidad, por ejemplo, viajando menos a Beijing y más a Taipei, en un gesto simbólico. China reaccionaría negativamente posibles trabas a exportaciones españolas, menor flujo turístico chino, etc., pero España absorbería el costo, compensado por la solidaridad europea. En este escenario, la seguridad atlántica sale fortalecida, se cierra la brecha del flanco sur y se envía mensaje de que Europa no tolerará divisiones internas explotables por potencias rivales. Es un escenario plausible si aumentan las tensiones globales. Pensemos en una guerra China-Taiwán. España casi seguro alinearía con OTAN sin ambajes, pese al coste económico, por lealtad a la alianza. Escenario 3. Equilibrio híbrido, status quo con matices. Es quizás el más realista a medio plazo. España continuaría navegando entre dos aguas, firme en OTAN-UE, pero intentando a la vez llevarse bien con China. En la práctica, mantendría inversiones chinas actuales pero bloquearía aquellas que supongan control total de infraestructuras críticas, siguiendo la línea de la UE, colaboraría con la BRI en proyectos puntuales, por ejemplo, permitiendo conexión de trenes de mercancías Yibu-Madrid, o impulsando el puerto de Algeciras en sinergia con la ruta de la seda atlántica, pero sin adhesiones formales, participaría en foros de diálogo UE-China e incluso podría mediar en crisis como puente fiable. Al mismo tiempo, seguiría hospedando bases OTAN y cumpliendo sus responsabilidades, misiones en el Báltico, incremento de gasto en defensa. China, en este escenario, logra preservar su influencia económica en España sin provocar una ruptura de esta con Occidente. Es un equilibrio delicado pero posible, donde España maximiza beneficios de ambos lados. La contrapartida es que Occidente seguiría viendo con desconfianza ciertos ámbitos, inteligencia, ciber, y China no confiaría plenamente en España para nada militar. Pero mientras las relaciones globales no lleguen a confrontación abierta, este modelo de neutralidad parcial podría sostenerse. Para la seguridad europea, implicaría gestionar los riesgos, auditando continuamente las infraestructuras españolas con huella china para prevenir vulnerabilidades, y manteniendo a España integrada en la planificación OTAN pero con algunas precauciones. En cualquier caso, la clave residirá en cómo España defina sus prioridades nacionales. La tradición estratégica española, desde la entrada en la OTAN en 1982 y en la CE en 1986, ha sido occidentalista. Incluso los gobiernos más izquierdistas, como el actual, nunca han cuestionado la pertenencia a esas estructuras, aunque se abogan por autonomía estratégica europea, que no significa anti-OTAN sino Europa más fuerte por sí misma. China, por su parte, es pragmática, seguirá invirtiendo y buscando influir mientras encuentre receptividad, pero evitará acciones que provoquen un rechazo frontal de España. El equilibrio de poder global en 2025 a 2030 puede dictar también la postura. Si China se percibe como claramente ascendente frente a Estados Unidos, tal vez más voces en España aboguen por no quedarse atrás en la ola china. Si por el contrario China sufre retrocesos o aislamiento, España tenderá a alinearse con sus aliados tradicionales. Desde una perspectiva estratégico-militar, España debe considerar que su seguridad integral no puede fundamentarse en promesas de potencias extrarregionales cuyo compromiso defensivo es incierto.
China no tiene alianzas de defensa mutua con nadie, a diferencia del artículo 5 de la OTAN. Asimismo, un alineamiento con países autoritarios traería tensiones con los valores democráticos y podría debilitar las instituciones españolas. La experiencia de inversiones chinas en África y Latinoamérica muestra que suelen venir acompañadas de corrupción de élites y opacidad. Mantener la confianza de aliados como Francia, Alemania y Estados Unidos es para España un activo de seguridad en sí mismo. Por tanto, lo esperable es que, pese a coquetear con Beijing para obtener réditos, España mantenga su anclaje en Occidente. En conclusión, la penetración de China en infraestructuras críticas globales ha llegado hasta el corazón de Europa y España. La estrategia china combina economía y geopolítica en un enfoque integral que Occidente apenas empieza a contrarrestar. España, por su posición y relaciones, puede jugar un papel significativo en este gran juego, evitar convertirse en un eslabón débil que China aproveche para fracturar la unidad occidental, y en cambio reforzarse como aliado fiable que, con conocimiento de causa, establezca límites a la influencia maligna a la vez que mantiene abiertos canales de diálogo con Beijing. De la habilidad con que se maneje esta compleja situación dependerá en parte la seguridad europea en las próximas décadas. En el teatro global que se perfila marcado por la rivalidad entre potencias, España deberá decidir con claridad dónde posicionarse, recordando que su estabilidad y prosperidad de las últimas décadas han ido de la mano de un orden internacional basado en reglas y alianzas que ahora China, junto con Rusia, busca revisar. En palabras de analistas europeos, se trata de un importante problema de seguridad nacional y económica. Reconocerlo es el primer paso para afrontarlo con éxito, preservando la soberanía y los intereses estratégicos de España y sus socios. Espero haber ampliado los conocimientos sobre la geoestrategia de China y su relación con España. Por haber llegado hasta el final os dejo un mapa a tener en cuenta en Occidente. Cuando nosotros funcionamos reactivamente, China actúa y planifica con paciencia y tiempo para obtener sus objetivos. Os dejo aquí un mapa que lo demuestra, pues ya en fecha tan temprana tras su revolución, como 1958 decidieron trasladar sus zonas para tecnología y armamento, restringidas a extranjeros y alejadas de cualquier posible enemigo más de 800 kilómetros, en la campaña Tercer Frente, el cual llevaron a cabo entre los 60 y 70. Si te pareció interesante y te aportó alguna novedad, dale like, suscríbete al canal y pulsa campanita para no perderte nueva información que publique en el canal Proyectos Militares Españoles. Comparte si crees que más personas deben conocer esta u otra información de este canal. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.